Buenas tardes a todos y todas. Bienvenidos a este primer cibercafé de la Red de Planificación Urbana de la Delegación de Ciudades Educadoras para América Latina. Como la mayoría de ustedes saben, este es el primero de los 3 cibers programados por la Red Temática de Planeamiento Urbano, y en este caso hoy vamos a dialogar sobre la planificación urbana con perspectiva de género. Antes de darle la palabra a Laura Alfonso, la directora de nuestra Delegación para América Latina, recordarles que hay interpretación simultánea. Tienen que cliquear en el mundito que les aparece en pantalla, y vamos a utilizar el chat para todas aquellas preguntas o aportes que quieran hacer para los expositores. Le doy la palabra a Laura Alfonso para dar inicio al cibercafé. Hola, buenas tardes a todas y a todos, buenas noches para Andrés, y muchísimas gracias a todos y a todas y a todos que nos acompañan en esta tarde para este cibercafé. Bueno, como bien comentaba Silvina, esta es la edición del cibercafé de planificación urbana con perspectiva de género. Esto se enmarca en lo que son las redes temáticas que se forman dentro de la Delegación para América Latina, de la Asociación Internacional de Ciudades Educadoras, donde las ciudades eligen distintas temáticas para trabajar, poner el foco y aprender un poco más para llevar todas estas ideas a cada una de nuestras ciudades. La Carta de Ciudades Educadoras tiene un principio específico, que es el principio 11, que habla sobre espacio público habitable. Y me gustaría, si me lo permiten, leerles este principio, es breve, para que tengamos el marco del trabajo de este ciber de esta tarde. El principio 11 dice: la ordenación del espacio público atenderá a las necesidades de accesibilidad, cuidado, salud, encuentro, seguridad, juego, esparcimiento y la conciliación de la vida personal, familiar y laboral. La ciudad educadora otorgará un cuidado especial a las necesidades de la infancia, las personas con diversidad funcional, las personas mayores en su planificación urbanística, de esparcimientos y servicios, con el fin de garantizarles un entorno amable y respetuoso, en el que se desenvuelvan con la máxima autonomía posible. De igual forma, velará por un urbanismo con perspectiva de género. Estas múltiples miradas garantizarán un espacio urbano al servicio y conjunto de la ciudadanía. Este mismo principio luego dice: las ciudades educadoras promoverán la instalación de áreas de juego y deportivas al aire libre que permitan el contacto con la naturaleza y fomenten las relaciones sociales. La transformación de una ciudad deberá estar presidida por la armonía entre las nuevas necesidades, la sostenibilidad y la perpetuación de construcciones y símbolos que constituyan claros referentes de su pasado y de su existencia. La ciudad promoverá la convivencia e integración de la comunidad en el espacio público, construido y al natural, evitando siempre la formación de guetos. Además, la ciudad velará porque sus habitantes vivan en entornos donde puedan descubrir la belleza. Por ello, introducirá criterios estéticos y medioambientales en todos sus proyectos e implicará a los y las artistas en la ordenación y diseño de los espacios públicos. Ese es nuestro principio 11, y por eso en este caso, en la red de planificación urbana, en este primer ciber nos vamos a estar enfocando en la planificación urbana con perspectiva de género. Para ello tenemos convocado un panel que está presidido por Daniela Urrutia, quien nos acompaña, que es uruguaya, que es arquitecta egresada de la Facultad de Arquitectura de la República del Uruguay, es docente, ha realizado cursos de posgrado, educación permanente y formación para docentes, entre ellos en espacio público, ha realizado diversas publicaciones
entre ellas relacionadas sobre las estrategias urbanas con perspectiva de género. También ha publicado numerosos seminarios, congresos nacionales e internacionales, presentando diversas temáticas como hábitat doméstico de hoy, el espacio de la movilidad como proyecto, el espacio público bajo la presión de las infraestructuras del transporte, entre otros. Cuenta también con numerosas publicaciones. Daniela será nuestra oradora. En la moderación del panel está a cargo de Andrés Bortagaray, que tiene la gentileza de acompañarnos desde lejos, desde París. Es arquitecto de la Facultad de Arquitectura y Diseño de la Universidad Nacional de Buenos Aires. Tiene un diploma en la Escuela Nacional de Administración de Francia, es doctor y mención en Geografía y Urbanismo de la Universidad de la Sorbona, presidente de la Fundación Furban, director para América Latina del Instituto de la Ciudad en Movimiento, director del posgrado de Diseño y Gestión de Ciudades Inteligentes e Inclusivas de la Facultad de Arquitectura y Diseño de la UBA, y profesor invitado en el Máster y Maestría de Urbanismo de la Universidad Nacional de Córdoba. También Andrés ha sido autónoma de Buenos Aires, de transporte y de tránsito también. Ha alterado las prácticas de políticas públicas urbanas con la reflexión y la investigación aplicada especialmente en América Latina. Por eso es un gusto que Andrés sea quien va a llevar adelante todo este panel, y a quien le agradecemos muchísimo. Y también contamos en primera fila con la participación de la ciudad de Sao Paulo, importante y valiosa ciudad de San Paulo. Quienes nos acompañarán en esta ocasión son Rosela Roseto, ella es arquitecta, urbanista, docente de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Sao Paulo. Ella trabaja en la Prefectura de San Pablo con datos e indicadores urbanos en la producción y análisis de información de la Secretaría de Planeamiento Urbano de la Prefectura. Tiene una vasta experiencia en la elaboración de planes directores y de vivienda, fue miembro del equipo de redacción de la Cámara de Sao Paulo del Plan Director Estratégico de 2014, consultora de la UNESCO, de UNESCO Habitat, del Plan de Vivienda de Angola 2010, y coordinadora ejecutiva del Plan Nacional de Vivienda del Ministerio de las Ciudades en 2009. Y también nos acompaña, de la ciudad de Sao Paulo, Ana Luisa de Castro. Ella es doctora de Educación para la Ciencia de la Universidad Estadual de Sao Paulo, tiene una maestría en Educación de Matemática de la Universidad Bandeirante de Sao Paulo y licenciada en Ciencias Exactas de la Universidad de Sao Paulo, sede São Carlos, y trabaja en el Núcleo Curricular Técnico de la Secretaría Municipal de Educación, coordina el Núcleo de Género y Diversidad. Así que doy entonces, de esta manera, presentados todos. No puedo presentar a todos los que nos acompañan, ni todas las que nos acompañan, que son muchos y muchas y muchos valiosos que están aquí, pero sí que le doy la palabra a Andrés para que lleve adelante este panel. Muchas gracias. Muchas gracias, Laura. Buenas tardes a las ciudades educadoras, y un gusto compartir con Daniela, Rosela y Ana Luisa esta conversación, y de volver a tener estos diálogos que me parecen particularmente oportunos. Primero, por los principios que mencionabas, ¿no?, de la Carta de la Ciudad Educadora, y cómo combinan estas perspectivas del urbanismo que hace tanta falta en nuestras ciudades, bien practicado para mejorar las condiciones de vida, para hacerla más saludable después de todo lo que pasamos, más accesible, más inclusiva, y me parece fundamental que podamos discutir hoy el urbanismo con perspectiva de género, y me parece importante las reflexiones que puedan traer desde la educación, desde su práctica educativa, desde la práctica profesional y académica, y también desde el servicio público, ¿no?, por las funciones que tienen, y también que podamos tener una perspectiva de género y de Montevideo y San Pablo
aquí presentes, ¿no? Entonces la pregunta para las intervenciones sería, ¿en qué les parece a ustedes que se manifiesta esta perspectiva de género? ¿Cómo se ve? Será que eu coloquei isso? Foi, ó. Perdón, en el espacio público, cómo se ve en la movilidad urbana, cómo se ven sus respectivas actividades, en qué le parece a ustedes que cambia la mirada de género que ustedes pueden traer. Y cómo, por ejemplo, hablábamos este año al principio, la posibilidad, digamos, de pensar las escuelas y el acceso a las escuelas de otra manera, la posibilidad de incluirle el espacio público exterior como parte del espacio educativo interior y con eso poder garantizar más continuidad, como lo contaba María Trunió el año pasado, a pesar de cualquier pandemia que pueda haber. También hemos discutido, ¿no?, distintos estudios que muestran cómo los puestos de conducción en decisiones que tienen que ver con la movilidad están fuertemente sesgados. Por ejemplo, en un estudio que se había hecho en Buenos Aires, entre quienes accedían por autopista manejando solos a la ciudad, había un 80% varones y un 20% mujeres, y sin embargo, digamos, también el consejo directivo de la empresa reflejaba peor todavía que esa proporción. Entonces, esa es un poco la pregunta, y yo la dejo abierta, no quiero tomar más tiempo acá. Empecemos con Daniela y después seguimos con San Pablo, si les parece bien. Muchísimas gracias, Daniela. Hola, buenas tardes. Primero que nada, agradecer muchísimo la invitación a participar de esta actividad. Solo el nombre, ¿no?, ya de la Asociación de Ciudades Educadoras parece como tan provocador, tan sugerente. Así que nada, sobre todo agradecer a toda la organización, a Andrés particularmente, que seguramente hizo la sugerencia. Sí, en relación a ese tema, yo tenía una pequeñísima presentación, súper breve, como para compartir con alguna imagen y algunos textos que vayan como ordenando algunas ideas. Yo no sé si puedo compartir. Sí, perfecto. Algunas inquietudes, más que nada. Es bueno como también aclarar que yo no soy especialista en las temáticas del género. Sí, hace muchos años, que estamos con mi socia, con Constanza Urmendi, entrelazadas en estos temas, no solamente desde la práctica profesional, sino también desde algunos espacios de la academia, que como con empujes, digamos, y de una manera ahora mucho más presente, pero no tan presente en los últimos 15 años, que desde cuando nosotros estamos un poco como navegando en estas temáticas, también está como intentando, aunque sea mínimamente, visibilizar cuáles son como los temas más pertinentes, y cuáles son como algunas cuestiones que tenemos que tener obligatoriamente presentes cuando estamos enseñando proyecto que tiene que ver con lo edilicio, con la ciudad y con el territorio, y cómo tenemos que adecuar nuestras prácticas profesionales a estos nuevos temas de agenda, ¿no?, casi que obligatorios. Entonces, yo simplemente, a ver pantalla completa. Ahí se ve en pantalla completa. Y si pasa. Perfecto, porque esto siempre es como una aventura. No, simplemente algunos datos que parecen interesantes, ¿no? El lugar que ocupan como las ciudades, digamos, y la preocupación por las ciudades, en relación a la cantidad de personas que cada vez se reúnen más en estos espacios como para generar sus mecanismos de convivencia. De hecho, en Uruguay es una cosa que tenemos también muy presente, porque Montevideo es muy pequeña en términos de superficie, pero reúne una población enorme, ¿no? No solamente las ciudades, tenemos una población rural con muy, muy, muy baja densidad, porque
más ahora con la forestación y ya con la producción ganadera, que son en general extensivas, digamos, el suelo rural está muy poco habitado, entonces la gran mayoría de la población vive en ciudades y la mayoría se concentra en Montevideo, que es su capital, que tiene el 0,2% de la superficie del país y tiene más del 50% de la población. O sea, esas cosas que de repente en otros territorios se viven de otra manera, bueno, acá se viven de una manera como más dramática que en el promedio del mundo, digamos. También es cierto que las ciudades son como espacios de una enorme concentración de capital, de comercio, de flujos, de economías, pero también de cultura, de intercambios y de oportunidades. Por lo tanto, esa ciudadanía, esa población que se concentra en las ciudades, llega a veces de manera compulsiva, generando también como un desorden en su crecimiento, en sus asentamientos, en sus periferias, nada ajeno a lo que pasa en cualquier otra ciudad latinoamericana. Pero bueno, en un país tan pequeño como el nuestro, sobre todo, eso genera también como una situación muy particular. En ese sentido también, y hago esta pequeña como introducción un poco para ver cómo vivimos en este marco educativo y de desempeño profesional, todo este relacionamiento con las desigualdades, los conflictos y los diferentes tipos como de contaminación, ¿no? De la movilidad, del agua, del aire, del sonido, de todo lo que pasa en relación a estas aglomeraciones desplanificadas, digamos, en la ciudad. En ese sentido, y también hemos tenido suerte porque también Uruguay es un país en el que es como suavemente ondulada su topografía y también es como los cambios, y también todo es como muy suave, digamos. Tuvimos suerte de participar en algunos proyectos de espacio público. No se hacen demasiados proyectos, no se construye demasiado, no hay demasiados cambios en nuestro territorio y en nuestras ciudades. Las cosas son muy lentas, a veces para bien, porque tampoco se generan grandes desastres. Pero bueno, tuvimos suerte de participar en algunos proyectos de espacio público y en realidad a través de esas posibilidades también fuimos reconociendo algunas cuestiones que tienen que ver con estas desigualdades, con esta falta de voces implicadas en estos procesos de diseño del espacio público, y de alguna manera dentro de esta falta de voces y dentro de estas desigualdades la perspectiva de género está claramente evidenciada, ¿no? Y esta especie de diferenciación, digamos, o de omisiones. Entonces, de alguna manera, cuestiones como las que todos vivimos, que tienen que ver con las presencias de los autos, con las privatizaciones que están teniendo gran parte del espacio público, con de alguna manera esta manera como de, muchas veces como de proyectar y simplificar, digamos, los resultados que tienen los diseños de este espacio, nos ha llevado también a conformar equipos para el diseño de estos espacios a través de estos llamados, equipos interdisciplinares que como arquitectos nos ayudaron mucho a comprender todas estas dinámicas sociales que hay que tener en cuenta en el momento de idear, conformar los equipos, idear, proyectar, construir y gestionar el espacio público. Y en ese sentido, me parecía que era como lindo contar esta experiencia porque no estamos formados de alguna manera desde la academia para este tipo de aproximaciones. Las ciencias sociales, por lo pronto en las carreras de arquitectura en Uruguay, están como bastante minimizadas, digamos, y de hecho la carrera de arquitectura de la facultad de la Universidad de la República está dentro de las ciencias y la tecnología, o sea, dentro de las ramas de la formación está más vinculada a las ciencias y la tecnología, por lo tanto, nuestra formación en este sentido es bastante escasa. Entonces, esta manera como de simplemente, lo que decía Andrés, ver de alguna manera cómo le hacemos frente a una ciudad que se perpetúa y se replica también con algunos pensamientos hegemónicos que tienen que ver con una ciudad que es un espacio productivo, digamos, y que
el vínculo con la producción está mayormente vinculada al hombre, ¿no? Al hombre trabajador, al hombre de cierto grupo etario, ¿no? Hace que muchas de estas cuestiones que tienen que ver con otros sujetos estén como ausentes. Tanto las mujeres, como la infancia, como los mayores, como las diferencias culturales, los nuevos inmigrantes. Hay un montón de estas otras realidades y estas diversidades que no están presentes. Entonces, de alguna manera, solamente como a modo de ejemplo, contar un poco estas pequeñas aventuras que hemos tenido, de diseño del espacio público, donde realmente la conversación con los agentes locales y con los colectivos y las comunidades abrieron un sinfín de oportunidades que daban cuenta de, por ejemplo, las madres, digamos, las madres y sus hijos, los espacios educativos, digamos, como grandes gestores de comunidad. Y en este pequeño proyecto, que es un proyecto para un parque en una periferia de Montevideo, no voy a mostrar muchas imágenes y en todo caso después podemos conversar si interesa en algún momento, realmente el diseño de este espacio público que tuvo en cuenta, por ejemplo, a las mujeres amas de casa, de ciertos colectivos que vivían en este sector, que en realidad estaban dispuestas a generar un parque productivo con árboles nativos, a partir de la cual se pudiera generar un ámbito de educación en la producción y en la postproducción de, por ejemplo, los frutos que podrían como surgir de todos estos cultivos, mientras los niños participaban de los espacios deportivos que también formaban parte de estos espacios públicos, empezaba como a generar también una inclusión, digamos, que no estaba como en una primera instancia de este proyecto no estaba prevista. Entonces, garantizar un espacio público que atendiera a estas diversidades, que a la vez atendiera a diversas formas como de atravesar la ciudad. Este parque de alguna manera conecta entre algunas avenidas de la periferia muy importantes, entonces tiene caminerías lentas, tiene ciclovías, tiene espacios vehiculares, tiene iluminación en varios fragmentos, digamos, en varias líneas de estos recorridos, para que en realidad sea un espacio seguro, que sea un espacio vivible, que sea un espacio 24 horas. O sea, todos estos elementos formaron parte de muchas conversaciones que tuvimos con los colectivos. Es interesante porque en realidad cuando hacíamos los talleres participativos en este ámbito de periferia, había como algunos horarios en que podíamos conversar mayormente con las mujeres que estaban yendo a buscar, íbamos a las 5 de la tarde o entre las 5 y las 6 de la tarde, donde salían los niños de la escuela y nos encontrábamos con colectivos, digamos, que muchas veces no eran quienes estaban al frente de los municipios o las instituciones o los organismos, digamos, no gubernamentales, que hay unos cuantos que están acá trabajando en este sector, que estaban generalmente liderados por hombres, y estas posibilidades de talleres con la comunidad mucho más espontáneos nos permitieron también tener diálogos con estos otros actores sociales. Y también en ese sentido, nada, participar de otros proyectos como esto que fue para una ciudad en el interior del Uruguay, en un pequeño pueblo de Río Negro, que es uno de los departamentos que está sobre el noroeste, digamos, o más bien oeste. Nada, también generar un montón como de talleres participativos y buscar algunas soluciones para proyectos de espacio público que empezaran a pensar en todo lo que implica, ¿no? Estas cuestiones como de género, seguridad, accesibilidad, proximidad a otros equipamientos, ¿no? Actividades propias, de interés propio. Esta también fue otra actividad súper interesante, también de espacio público, que acá vemos que la mayoría de las quienes participan son mujeres, pero esto fue en Paraguay, en realidad vinculado como a un evento que fue la Bienal Iberoamericana del 2019 en Asunción, donde los curadores de cada país dejaban para la ciudad un espacio público proyectado que ya está construido en realidad. Y esto fue lindísimo porque en el evento de la propia Bienal, que son en general periodos muy cortos, de 2 semanas, también generamos un espacio público con arquitectos locales, arquitectos extranjeros, donde se generaron todos estos talleres participativos,
donde reunimos intereses, sobre todo de las habitantes, para un sector muy pequeño, digamos, de un asentamiento que hay en el área central de Asunción, que tenía básicamente que ver con darle algunas mejoras a las caminerías, al manejo del agua, a las cuestiones que tenían que ver con pequeños espacios como de referencia o de identidad, al juego de niños, a los ámbitos reunitivos. Y nada, también fue una experiencia súper linda de trabajo con las comunidades, donde realmente ahí se hacen presentes las mujeres, que son las que viven estos espacios, y no muchas veces las que están en los ámbitos, digamos, de la gobernanza, que todavía están preferentemente dirigidos por hombres. Entonces, básicamente estas experiencias me parece que están buenas. Una de las últimas y para mí más significativas fue en Montevideo, donde hace muy poco se inauguró un espacio público, digamos, que no solamente pretendía ser inclusivo, y creo que lo es, sino que además es el espacio público que se llama Plaza Las Pioneras. En realidad es un lugar de alto reconocimiento a las mujeres pioneras del Uruguay, que han sido como reconocidas. Era un lugar como de reconocimiento de un montón de mujeres que habían tenido como, bueno, eso como habían liderado actividades culturales, literatura, tecnología, política. Y hace muy poco, por ejemplo, fue un espacio que acogió, por ejemplo, la declaración de ciudadanas ilustres a ciertas mujeres en Montevideo. Eso me parece que es súper interesante porque además pone nombres de mujeres reconocidas, visibiliza un espacio que les da lugar. Ese fue un concurso además, en el que también nos presentamos, pero el proyecto ganador fue otro que está buenísimo, pero básicamente tenían que ver con un espacio de oportunidades. Eso también me parece que es interesante. El jurado de este concurso estaba compuesto por 5 arquitectas notables de la academia, del ámbito privado, de las organizaciones que lo llevaron a cabo. Eso también me pareció bueno, porque en los jurados de concursos siempre hay muy pocas mujeres, y acá se tuvo como esa atención, y me parece que estuvo buenísimo. Y todo esto, como les decía, simplemente para terminar y un poco dar cuenta de algunas de las cosas que se manejaron, empezó con una inquietud también vinculada a una Bienal de Arquitectura, que fue la del 2007 en Lisboa, donde hubo un concurso particularmente que se llamaba como Pensamiento Urbano, Planificación Urbana con Perspectiva de Género, donde presentamos este trabajo, sí, hace 15 años, ¿sí?, que se llamaba esto, como Planificación con Perspectiva de Género. Nosotros hicimos un trabajo que se llamó MURB, que tenía que ver con la mujer urbana, y todas las actividades que se habían trasladado desde la casa y el espacio doméstico a la ciudad. Lo que hicimos fue transitar por una de las avenidas principales de la ciudad, que en nuestro caso es 18 de julio, y registrar todas las situaciones en que las mujeres recorren la ciudad. Y fue como súper interesante encontrarnos las mujeres siempre más cargadas, las mujeres haciendo uso del transporte público, las mujeres haciendo más uso de la calle y de las veredas, con niños, con bolsos, con viandas, con compras, ¿no?, con todo eso que hace a la vida cotidiana. Y en realidad nos inventamos primero toda una especie de entrevistas que tenían que ver como con los deseos de esas mujeres, ¿no? Si querían un lugar donde se pudiera descansar, un espacio público que no estuviera en la intemperie, que no fuera solamente una plaza, sino que fuera un lugar donde uno podía esperar de una manera más refugiada, más calentita, entre que pasan de un trabajo al otro. La mujer tiene más multiempleo, genera más recorridos, tiene espacios como intermedios, digamos, espacios que nosotros le llamábamos del mientras tanto, entre que sale de un trabajo y va a buscar a sus hijos al colegio. Entonces nos inventamos junto con estas mujeres, a partir de estas entrevistas, nombramos algunos lugares, casi que no tienen nombre: un lugar puff, un lugar de baños, un lugar de cambio, un lugar de cocina, un lugar de intercambio de recetas, un lugar
que tienen que ver con todas nuestras actividades cotidianas. Y nada, presentamos este trabajo que era muy pequeño, esto era un afiche que era para hacer unas pegatinas en la ciudad de los espacios que las mujeres necesitamos, a modo de manifiesto. Nada, y tuvimos suerte, y este trabajo, que tiene una parte más teórica y un poco más larga, formó parte de una pequeña publicación que se hizo en relación al tema en la Bienal. Nada, solo para terminar, decir que Uruguay también tiene como cosas importantes. Hubo en el siglo XX grandes como avances en relación a los derechos femeninos. En 1927 Uruguay ya tenía el sufragio femenino. En 1933 estaba recibiendo la primera arquitecta uruguaya y tal vez latinoamericana. O sea, hemos tenido como un montón de logros, también hemos tenido un montón de retrocesos, eso también es claro, en el siglo XX. Y por lo tanto somos conscientes de todo lo que nos falta. Nos faltan mapeos, nos falta información, nos faltan datos de todas estas cuestiones que tienen que ver con la situación en que viven las mujeres monoparentales, las familias monoparentales, con mujeres jefas de familia. Tenemos censos muy viejos en Uruguay que son del 2011, o sea que están muy poco actualizados, pero ya con eso sabemos que hay por lo menos entre un 15 y un 20% de las familias que son monoparentales, y de esas familias monoparentales el 95% tienen jefatura femenina. Eso de alguna manera nos tiene que hacer pensar en cómo damos oportunidades a estas mujeres jefas de familia para que tengan lugares más justos en la ciudad, más seguros, con más tenencia del suelo, más propiedad, con más patrimonio propio, digamos, con más acceso a las decisiones políticas, económicas, sociales, ¿no? Y todo esto para tener más autonomía, más independencia y más libertades. Todo esto todavía son deudas, y por todo esto es que seguimos pensando en realidad en cada proyecto, en cada clase, en cada aula, en estos temas que todavía estamos tratando como de entender y comprender y buscar acciones concretas para llevar adelante. Muchísimas gracias, Daniela, por la presentación. Quería avisar que tenemos entre las ciudades presentes Quito, Playa del Carmen, Montevideo, Cochabamba, San Justo, Buenos Aires, Morón, Santa Fe, Venado Tuerto, y después voy a seguir con las demás en una segunda instancia, porque ahora quería pedirles, por favor, si Ana Luisa y Rosela quieren agregar un comentario desde su punto de vista, y también agregar otra pregunta, que es cómo piensan ustedes que se aprende la ciudad desde los primeros niveles, ¿no? desde los más chicos, que fue otro tema que hablamos el año pasado, ustedes que tienen además esta visión también de la educación. Así que, por favor, no sé, en el orden que les parezca a ustedes, a Ana Luisa y Rosela. Boa tarde. Habíamos combinado que eu começaria... Buenas tardes. Quedamos en que yo iba a empezar con esta presentación. Felicitaciones, Daniela. Fue muy bueno escucharte a una colega uruguaya. Muy interesante el estudio y la elaboración de esos espacios públicos para una mejor convivencia entre las mujeres, especialmente el proyecto de esos espacios a través de la participación de esas mujeres, de escucharlas, de escuchar sus experiencias, de escuchar las necesidades que ellas tienen, que no son las mismas que tienen los hombres. Es en esta perspectiva y de esta perspectiva que me gustaría traerles un contrapunto de estudios que nosotros estamos haciendo en la ciudad de San Pablo, precisamente sobre el uso de la ciudad bajo la perspectiva de la mujer. Y esos estudios, estos trabajos están después para la formulación de políticas públicas urbanas
en realidad es para una transformación de esas políticas. Lo que observamos es que esas cuestiones son en general poco consideradas a lo largo de los últimos años. Por ejemplo, la cuestión de la mujer y la cuestión de género aún es poco absorbida y tomada por las políticas sociales, y nosotros hoy estamos ejerciendo dentro de las ciudades, por ejemplo en la ciudad de San Pablo es uno de los ejemplos, no podemos generalizar. En este momento estoy trabajando en la coordinación del análisis de la información, donde trabajamos con datos estadísticos, con un mapa digital de la ciudad, y hacemos análisis, y uno de esos análisis que le voy a presentar brevemente, sé que tengo pocos minutos para comentarlo, es justamente el tema del desplazamiento de la mujer dentro de la ciudad, y que esto sucede de manera muy diferente a lo que sucede con el hombre en la ciudad. Estos datos fueron analizados a partir de una investigación que se llama Investigación Origen-Destino, realizada aquí en San Pablo. Es una investigación domiciliaria con un fondo estadístico muy importante, y podemos generalizar esta información como una información para todo el universo de la región metropolitana y de la ciudad de San Pablo, es de la ciudad de San Pablo. ¿Qué observamos de este estudio? Que al contrario de lo que Daniela contaba, de que lo que sucede en Montevideo, en San Pablo es extremadamente grande, es una ciudad de 1.500 kilómetros cuadrados, entre el extremo del este y el centro de la ciudad. Es una ciudad que creció muchísimo, entonces todo pasa por el centro. Entre el extremo del este y el centro de San Pablo son casi 30 kilómetros. Del último pueblo del sur del municipio para el centro de la ciudad son 36 kilómetros en línea recta, sin tomar en cuenta todas las curvas y contracurvas y los desniveles. Eso significa como promedio un promedio de 2 horas o 2 horas y media de gasto de desplazamiento entre los puntos más extremos de la ciudad para llegar a las áreas donde hay más empleo. Pensar la cuestión del desplazamiento y el uso de la ciudad es una cuestión que nos lleva a pensar en calidad de vida de los habitantes. Explícitamente, lo que también descubrimos, especialmente también, son datos sobre las mujeres. Los motivos de estos desplazamientos para los hombres, el principal motivo es casa-trabajo, de las mujeres es casa-trabajo, más una diversificación enorme y muy grande de estos traslados. Está a cargo de la mujer todos los otros aspectos de la vida cotidiana y familiar. El mayor porcentaje de traslado es para educación, es para las compras, para el esparcimiento y todas las otras cuestiones, además del trabajo. Son no solamente casi trabajo, sino todos estos aspectos, y es la mujer la que hace todos estos traslados. Es casi 40% de esos traslados, quien lo hace son las mujeres. Cada vez más, aunque veamos que cada vez más las mujeres cumplen con el trabajo y el ingreso familiar, la redistribución de las tareas cotidianas continúa siendo desigual y sobre la responsabilidad de la mujer. Es la mujer la que cuida el núcleo familiar y de todos los trámites y tareas. Eso también se puede ver en el tipo de transporte. La mayoría de las mujeres se desplaza en transporte público colectivo. Para nosotros las distancias son muy grandes y a pie también se desplazan las mujeres, y los hombres son el mayor porcentaje, se dirigen y se trasladan de manera individual con auto y por medio de transporte individual. Depois a gente pode analisar, y aquí eu não tenho... Después podemos analizar un poco estas cuestiones, no tengo mucho tiempo, pero el uso del transporte de las mujeres también varía según el ingreso y según la edad y según también
la escolaridad y el nivel de escolaridad, por supuesto. Cuanto menos es el ingreso, más se mueven y se trasladan a pie y en transporte público colectivo. Eso también se ve en la redistribución espacial geográfica de la ciudad en cuanto al ingreso que tienen esas mujeres. Por ejemplo, el uso de transporte colectivo crece a medida que crece la edad de la mujer. Y también sobre el tema de la educación, lo relacionamos con la educación. Es una discusión que también aparece acá en Ciudades Educadoras, porque tiene una relación que tiene mucho que ver con el ingreso de esas mujeres. Cuanto mayor el ingreso de las mujeres, menos las mujeres se trasladan por motivos de educación. Probablemente porque usen para los niños otro tipo porque tienen choferes, por ejemplo, pero la mujer de bajos ingresos es la que se mueve para llevar al niño a la escuela y por tanto es importantísima esta discusión entre educación e ingreso. En este momento del cibercafé de planificación urbana con perspectiva de género, nosotros, bueno, este café que está promovido por Ciudades Educadores, para nosotras la cuestión de políticas públicas y movilidad y otras políticas sociales, si no se apropian de esta cuestión que tiene que ver con la cuestión de género, difícilmente tenga un salto de calidad importante, porque el uso de la ciudad es diferente de acuerdo con, por ejemplo, este sexo binario hombres-mujeres para el análisis que nosotros estamos haciendo en este momento. Por más que sea evidente que hay un cambio del papel de la mujer en la sociedad, aún es la protagonista de los cuidados familiares y de las actividades de las que se encarga en el ámbito de lo doméstico. Y no solo está vinculada a la cuestión del trabajo. Nosotros es muy importante cuando pensamos en la ubicación de los servicios y de las escuelas y en la red de transporte público, que precisa tener en cuenta cada vez más la perspectiva de género y la perspectiva de la mujer, y que es cada vez más protagonista de los espacios públicos. Era esta la contribución que quería hacer brevemente. Espero no haber superado mucho mi tiempo. Les agradezco mucho, muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Acho que o que você falou é muito importante. Bastante también en otras ciudades latinoamericanas y confirma que darle más peso a la perspectiva de género es como un paso fundamental para hacer más sustentable la movilidad y más sustentable la ciudad en general. Inclusive, uno podría extender esto a las oportunidades de trabajo por género. ¿Por qué, por ejemplo, tan pocos conductores de ómnibus mujeres? Y también cuando hay estudios en Santiago que muestran cómo las actitudes cambian y también generan otros comportamientos de todo el mundo. Así que muchísimas gracias. Y ahora sí, por favor, Ana Luisa. Olá, boa tarde a todas, todos y todos. Buenas tardes a todos, todas y todes. Me gustaría hablar un poquito. Primero agradezco a Daniela lo que compartió con nosotros. Y hablando en el mismo sentido de lo que trae mi colega de San Pablo, de la ciudad de San Pablo, si la ciudad, digamos, debería ser planificada para las mujeres, que somos nosotros de un modo general, que estamos involucradas en las principales acciones, desde la producción, de llevar al hijo al médico, a la educación. De un modo general, nosotras mujeres estamos involucradas en muchas acciones del día a día de la ciudad. Lo que tenemos en este momento es la ciudad de los hombres. Está ahí entonces un paradigma que debe ser roto, que debemos cambiar. Y el primer punto a observarse en este paradigma es pensar la política pública que esté
en dirección, que tenga la mujer como protagonista. La política pública necesita ser pensada para las mujeres. Y eso para mí es el principal desafío. En la ciudad de São Paulo, cuando buscamos la representatividad de la mujer, que nosotros decimos que esté adelante en la municipalidad de São Paulo, muchas veces está siendo representada por hombres. Nuestras secretarías están representadas principalmente por hombres, y principalmente las secretarías que están más relacionadas a lo que sea economía, al dinero, a la educación, a la economía, están mucho más dirigidas por hombres, y necesitamos entonces llevar este punto, elevar ese punto de la educación y que esté más vinculado con las mujeres. ¿Qué tiene la educación a ver con todo eso? Las futuras mujeres, los futuros hombres, incluso las futuras personas que escapan de ese lado binario que necesita romperse, pasa por la educación. Entonces, desde muy joven tenemos que pensar que las personas en su perspectiva de diversidad de género, diversidad de sexualidad, diversidad étnico-racial, necesitan desde muy jóvenes llamarse a ocupar esos lugares de planificación, porque necesitamos y deseamos un transporte público mejor, si también está pensado desde la diversidad. Por más que tengamos conocimiento y que estemos aquí cercadas por personas que ya dominan cómo planificar, pero ese lugar de existencia de cada individuo importa muchísimo, y para eso la representatividad también necesita estar. En cada uno de esos espacios de decisión debe estar la mujer. En relación a la educación, lo que vamos implementando es promover un currícula que trae de manera transversal o lateral o multitudinal estas cuestiones que estén en la agenda o sea, que la diversidad esté en la agenda, la diversidad de género, de sexualidad y étnico-racial. Pensando entonces en una educación que sea cada vez más inclusiva, más ecuánime e integral. De esta manera, tendremos, digamos, ciudadanas y ciudadanos del futuro que participen para que esa planificación sea realmente para todos. Y yo creo que esta es el principal aporte de la educación, traer a las niñas y mostrar cuánto la política está también direccionada a ella, cuántos espacios de decisión están pensados en ella, y para las niñas diversas, negras, que viven en la periferia, para las niñas que viven de esta perspectiva, que escapan de esa perspectiva binaria. También en ese sentido es que entra la educación que sea inclusiva, para que tengamos personas diversas en el espacio de planificación. Muchas gracias. A contundência, visto muitos estudos da composição dos órgãos de direção nas cidades, isso que você fala é totalmente certo, e especialmente en algunos puestos, como bien lo decías, un poco de más poder, aunque hay varias ciudades como Sao Paulo y Montevideo que han tenido alcaldesas, prefeitas, y que han marcado, digamos, cambios importantes, pero de todos modos eso todavía no se ve reflejado. Quería también plantear, digamos, cómo los espacios públicos y domésticos se combinan en la perspectiva de género, y cómo las condiciones de trabajo, ahora que ha crecido mucho el teletrabajo, que primero, por supuesto, es para algunas actividades y no todas, hay otras que siempre se tienen que hacer en forma presencial, pero dentro del teletrabajo también hay desigualdades importantes por cómo se distribuyen las ocupaciones,
Y en esto que ha cambiado tanto nuestra sociedad, no sé si quieren hacer una ronda de reflexión y Daniela, de paso, retomar lo que han dicho las colegas y después damos una vuelta. Y antes de darte la palabra, aprovecho para seguir mencionando a otras ciudades presentes: Rosario, San José de Costa Rica, León, Oaxaca, Sao Paulo, y después sigo. Daniela, si querés, por favor. No, simplemente retomar un poco lo que decían las colegas, tanto en relación a la organización de la ciudad y a estas cuestiones como de atención a las diferencias, digamos, en el uso, en los desplazamientos, en las actividades, que además generalmente a las mujeres se nos suman, es decir, mantenemos las actividades domésticas, mantenemos las actividades de cuidados y sumamos actividades laborales. Tiene que ver con esto, con estos ensanchamientos de los límites que de alguna manera planteábamos en aquel primer ejercicio. A mí en ese sentido me parece que todavía tenemos, y lo comentaba, algunas tareas pendientes que tienen que ver con el saber bien qué es lo que pasa. Yo creo que recién están habiendo como las primeras iniciativas, por lo pronto en el marco local, estas primeras iniciativas de conocer, es decir, para poder actuar y para tener estrategias más claras de planificación y de actuación, hay que conocer un poco más. Entonces, me parece que cuando miramos de alguna manera el sistema de datos que nos dan información sobre las ciudades, en Montevideo tenemos lo que se llama el sistema de información geográfico, por ejemplo, que está disponible para todo el mundo, y entonces uno va a ver cómo se mapean o qué es lo que se mapea, y en realidad el tipo de información tiene que ver con habitantes por hectárea, vivienda por hectárea, ¿no? Datos como muy genéricos, pero no hay suficiente información acerca de datos específicos que sean como proactivos, digamos, para el desarrollo de políticas más claras, ¿no? Porque hay todos tenemos como un conocimiento, digamos, pero más que no de datos concretos, sino como mucho más perceptivos, digamos, de recorrer las ciudades, de que obviamente las periferias reúnen los cordones más pobres, y dentro de esos cordones más pobres, las mujeres son las más pobres y las mujeres jefas de familia son las más pobres. Entonces, estas dificultades de tener acceso a una ciudad, o sea, la falta de acceso a la ciudad y a los espacios de la ciudad, la recreación en la ciudad, a la cultura en la ciudad, los espacios educativos que tienen que ver con las dificultades de movilidad, los tiempos de los recorridos, la falta de servicios de cuidados. Nosotros habíamos, en los gobiernos anteriores había realmente una política que no se pudo llevar a cabo, pero había como una intención de política de cuidados en donde estaban como mapeándose la cantidad de, por ejemplo, jardines infantes que había en los barrios de las periferias, la cantidad de escuelas por cantidad de niños, ¿no? Está claro que las periferias también están reuniendo la mayor cantidad de niños por núcleo familiar, entonces es una cuestión también como hay que medir otras densidades poblacionales para poder estar atentos a estas demandas. En general también las periferias están como llenando, digamos, de autopistas y cordones perimetrales que están sacando al transporte pesado, y en realidad muchas veces los barrios, obviamente se empieza como digamos, a generar nuevos asentamientos en torno a estas nuevas vías rápidas, y de repente empiezan a quedar deslocalizados los servicios de cuidado. E os geolocalizados, serviços de cuidado, escolas, moradias, e as crianças e as mães devem atravessar semáforos, o sea, todo esto tiene que estar mucho más mapeado. A mí la verdad que siempre me resulta como muy educativo y aprendo mucho cuando escucho a Ana Falú, argentina, muchos la deben conocer muy bien. Tiene muchísima claridad, sobre todo en algunos textos como los espacios metropolitanos, ¿no? Con perspectiva de género. Tiene mucha claridad para decir, tenemos que conocer más. El primer paso es visibilizar, dar cuenta de estas inequidades y de estas diferencias para poder empezar a plantear estrategias de acción. Y eso a mí siempre me parece como
muy útil, digamos, muy educativo, muy didáctico, lo dice de una manera muy clara, muy directa. Yo recurro varias veces a sus textos y los leo varias veces para aprender, y creo que nada, hay mucho para sacar de esto. En ese sentido está bueno, y ya hablando de la parte educativa, nosotros, esto también es como bien importante, y pasar un poco a lo que comentaba Ana Luisa. Primero, permitir el acceso de las mujeres a lugares de toma de decisiones, no solamente para tomar las decisiones de hoy, sino también para que quienes se están educando, las niñas, los niños, los adolescentes, y ya no tanto, empiecen también a generar perspectiva. Es decir, si esos espacios están ocupados por una diversidad de personas y de género, y de géneros, digamos, y diversidades, bueno, yo también puedo acceder a eso, ¿no? Y entonces también empiezo como a construirme en ese sentido. Por ejemplo, cuando en facultad de arquitectura todos los grados 5 de proyectos son hombres, hay 9, 10 profesores titulares de proyecto que son todos hombres. Parece extraño que sea porque no hay mujeres capaces de tener ese espacio, y también resulta muy duro, supongo, para la mayoría de los que se están educando, de ver que son espacios a los que nunca se accede, digamos, ¿no? La facultad nunca tuvo decana mujer, por ejemplo, ¿no? Todo eso, otras facultades de la Universidad de la República sí, pero la Facultad de Arquitectura no. O sea, esos mismos espacios que nos educan no han dado oportunidad a las mujeres de acceder a sus ámbitos de gobierno y de decisión. De a poco esto también se va como ablandando. Y de hecho, hoy en la facultad debe haber más de 5, parece poco cuando lo digo, pero vinculado a otras universidades de otros lugares del mundo, pero seguramente para nosotros es muy significativo que hoy por año hay al menos entre 5 y 10 unidades curriculares vinculadas al proyecto, que están vinculándose con temáticas de género, digamos, vinculadas a lo edilicio, vinculados, ¿no? A como lo que preguntabas, Andrés, cómo se organizan las viviendas internamente, cómo son nuestras tipologías, qué tipo de espacios estamos generando para ser habitados dentro de lo doméstico, cómo se relacionan con la ciudad y cómo se relacionan con el territorio. O sea, la verdad que eso está cambiando lentamente, digamos, pero está sucediendo. Ay, no te escucho, Andrés. Estaba silenciado. Ay, Muchas perdón, gracias. perdón. No, perdónenme a mí. Hay una pregunta acá que llega por el chat que dice: ¿qué recomendaciones puedo aportar para que los gobiernos locales puedan incorporar las políticas de género en el urbanismo? Por ahí le paso también un poquito a Rosela y Ana Luisa si quieren contestar. Y antes sigo con las ciudades. Están también presentes, bueno, Sao Paulo, Victoria de Santo Antão, Camargo, Curitiba, Sarandí, Belo Horizonte, Playa del Carmen, León en Guanajuato, México, y Morón. Y seguro me estoy olvidando de algunas, pero por lo menos para dar un panorama. Así que si quieren vamos por el mismo orden que hablamos antes, Rosela y Ana Luisa. Agradeço, obrigada. Les agradezco mucho. Me gustaría comentarles la pregunta que fue realizada en el chat y un diálogo con Daniela, que estaba hablando de la perspectiva sobre esta cuestión de la construcción de los espacios públicos y de las cuestiones de género. Me parece que hay pocas investigaciones, conclusiones con respecto a lo que serían los intereses específicos de las mujeres dentro de las ciudades. Entre las mujeres, varios grupos están diciendo, están relacionándose y discutiendo esas cuestiones justamente para colocarse como agente de diálogo y de formulación de nuevas políticas públicas. Cito como ejemplo un caso de poquísimos años sobre la cuestión justamente
de espacios públicos dentro de las ciudades, plazas, construcción de plazas, más interesantes para las mujeres. En general, los arquitectos de este sector lo que planificaron fueron equipos más o menos similares para casi todas las plazas y casi todos los lugares. Una parte de verde, una parte de juegos para los niños, otros lugares para sentarse. Y es un repertorio parecido, distribuido, pero siempre el mismo. Y cuando se hizo una investigación con mujeres de una determinada región, de una comunidad, lo que ellas necesitaban, también de esto se hizo en otras áreas, una de las cuestiones más importantes que ellas decían era la cuestión de la iluminación pública, por ejemplo, porque eso creaba una sensación de seguridad, ellas estaban más visibles y podían circular y cruzar solas sin sentir miedo en esos espacios públicos y por lo tanto relativizaba la cuestión, por ejemplo, de la violencia. Ser más visible las mantenía más segura y bajaba las chances de tener situaciones desagradables. En verdad, las cuestiones no eran tanto no tener juegos para los niños, sino tener ambientes más seguros. Y uno de los motivos de las identificaciones que salió a partir de la participación, de la conversación con mujeres, era la cuestión de la iluminación. Y los espacios de circulación y que permitieran entonces que le brindaran seguridad. Y yo creo que esta percepción es fundamental para para poder planificar las políticas públicas, porque tenemos incluso dentro de la facultad algunas personas que a lo mejor son los más jóvenes en la universidad, eso debe estar siendo más discutido. Trabajábamos mucho por el patrón medio, y hoy en día en aquel momento no se consideraba tanto el aspecto femenino. Hoy es necesario escuchar y construir a partir de una participación de las mujeres y que ellas tengan, que ya hoy tienen un conocimiento, un equipaje muy grande, importante para poder brindar las cuestiones que nos van a ayudar para las políticas. Y otra cuestión que Andrés hizo hincapié y que nos llevó a hablar sobre eso, yo creo que la pandemia mostró la necesidad de rever los espacios de habitación. Durante el periodo de la pandemia, los espacios de habitación de las personas ganaron otras funciones. Pasó a ser un espacio de trabajo, de convivio, con el espacio de la casa, de todos los días, se transformó también en un espacio de estudio, como una transposición de la escuela hacia dentro de la casa. Estos niños que tuvieron que tener un nuevo espacio de conocimiento con horarios para la escuela y todo eso en el espacio de la casa, el espacio de los cuidados, la telemedicina, tuvimos también todos los médicos que también seguían atendiendo virtualmente adentro de las casas, entonces el espacio también de la alimentación integral. Acá en San Pablo, por ser una ciudad muy grande, las personas comían, antes salían mucho para comer afuera, cerca del trabajo, y eso también se transformó y tuvieron que construir un espacio adentro de la casa que no era la alimentación normal o integral de todas las comidas haciéndose adentro de la casa. Y otra cosa que pasó con eso, lo que se mostró con eso es que estos lugares, estas casas, se mostraron muy inadecuadas para asumir todas las funciones en ese periodo de la pandemia y esencialmente el periodo en relación al trabajo. Yo creo que los arquitectos y todas las personas tuvieron que repensar los espacios públicos. Hoy existe una preocupación muy grande del vacío que se hizo en la ciudad, porque no todos volvieron a circular y a caminar por la ciudad. ¿Qué puede pasar entonces como consecuencias
de la urbanización, que las personas que ahora están más atentas de sus propias casas. Son cambios que necesitamos estar atentos y que puede repercutir, puede influenciar muchísimo en un futuro muy pronto, muy breve, en relación a nuestras ciudades y a nuestros espacios de vivencia, de casa y de habitación. Bueno, Luísa, para... Sim, sim, pequeno comentário. Acho que já aproveitando que a colega traz. Aproveito para hacer un pequeño comentario, pensando en esos ambientes, en esas casas, en esos hogares que se transformaron en un espacio tan multi. Cuando hablamos de los espacios, pensamos en el espacio para alimentación, para la escuela dentro de la casa, pero eso todavía estamos hablando de unas perspectivas de brasileños medianos, de poder de ingresos, pero no de ingresos muy altos. Cuando hablamos de nuestra ciudad, y no es diferente en São Paulo, las personas a veces tienen que hacer eso en un único espacio. Y yo pensando entonces ahora pensando en gobierno de una manera un poco más de decisión, con poderes más de decisión, ser más positivos y pensar en ese sentido, pensar en la estructura urbana para me parece... Además de mejorar con la iluminación, por ejemplo, mejorar las periferias, iluminarlas, traer, por ejemplo, plazas, también descentralizar, ¿no? Llevar todas esas ideas a la periferia. Es un movimiento que es urgente, también pensar y volver a pensar en estas cuestiones, también traer a la periferia para el centro, porque sabemos que las mejores cuestiones de las metrópolis están en la parte central de San Pablo, en el centro urbano, por supuesto. Mientras que la periferia no llegan todas estas cuestiones. Para evitar también esa división de clases, tenemos que varios movimientos, muchos seguramente que yo ignoro, pero debemos pensarlo para discutirlos ahora. Serían esos, traer a la periferia del centro, pero también el centro a la periferia y mejorar la periferia. Y siempre pensar en la perspectiva de la diversidad, en la cuestión social, en la cuestión cultural, etnorracial y de género. Y no podemos hablar solo de género, están juntas todas esas perspectivas. Es una interseccionalidad, es un trabajo muy complejo para nosotros. Tenemos que pensar en esa interseccionalidad, como también tenemos, por ejemplo, la clase media, por ejemplo, los que viven en el centro, los que viven en las favelas, y debemos hablar también de estas cuestiones. Muchas gracias, Ana Luisa. Son muy buenas estas conclusiones. Y es verdad que la calidad del transporte público que permita conectar bien la periferia con las oportunidades de la ciudad es un factor de inclusión fundamental, y que también las centralidades, cuando hablamos de descentralización, si las otras centralidades están bien servidas también de equipamientos, de oportunidades, de escuelas y salud de calidad y de trabajo, bueno, eso también cambia. Pero ya creo que estamos un poco con los tiempos, y que además los mensajes fueron muy claros. Yo dejo entonces solamente agradecer a las panelistas y a las ciudades participantes, y dejo si a Laura quiere hacer un comentario final. Muy buenas noches. Muchas gracias Andrés, muchas gracias Daniela, Ana Luisa, Rosela, y bueno, muchas gracias a todas las ciudades que bueno, las han leído y Andrés las ha comentado, que nos han acompañado desde distintos lugares de América Latina. Para nosotros esto es abrir, empezar a pensar, incorporar estos principios de la Carta en las acciones cotidianas, en las que tenemos que llevar adelante en la gestión en las ciudades, y bueno, creo que nos llevamos en esta tarde algunos insumos interesantes para ir pensando en cómo llevar estas ideas
esta perspectiva de género en la planificación urbana. De nuestra parte, solo agradecer, decirles que continuaremos con estas jornadas de cibercafé, que todos estos materiales quedarán subidos, que subiremos los materiales que nos envíen, que quedará un foro abierto para que pueda hacerse un intercambio, se puedan consultar, se pueda empezar a generar este intercambio entre las distintas ciudades, porque a veces luego de escuchar las cosas nos quedan inquietudes, nos quedan cosas para aportar y para compartir. Así que bueno, esta es la apertura. Nuevamente muchísimas gracias. Y bueno, esperamos encontrarnos en otro próximo cibercafé. Muchas gracias. Hasta luego, gracias a todos. Chao, muchas Gracias. gracias. Muchas gracias a luego. todos. Un gusto. Chao, Hasta chao. luego. Chao, Daniela, Listo, gracias. Muchas gracias. Saludos. Gracias. Chao. Tchau, tchau, Hasta pronto. gente. Gracias. Buenas noches. Chao. Foi prazer. Obrigada pela oportunidade. Prazer. Gracias a ustedes. Até mais. Tchau, tchau. Chao. Gracias.